Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Queremos hablar con el ministro de Economía para que nos diga lo que va a suceder de aquí hasta fin de año y durante el tiempo que viene. Y naturalmente esto es importante porque él ha reconocido el viernes pasado que la economía peruana está en recesión y ese mismo día consiguió un crédito suplementario de más de 5.000 millones de soles para reactivar la economía peruana. Han habido muchas críticas, señor ministro, muy buenos días por estar acá, señor Alex Contreras. Han habido críticas a sus declaraciones, sosteniendo que usted se apoya demasiado en la inversión pública y por eso ese crédito, y le ha dado poca importancia a la inversión privada. Quiero saber qué contesta a esa crítica. Muchas gracias, Fernando Mávil. En primer lugar, saludarlos, dar mi reconocimiento a RPP por estos 60 años, que son 60 años de mucha historia. Yo creo que se equivocan en el sentido de que desde un inicio esta gestión ha apostado por la inversión privada. 2 veces hemos pedido delegación de facultades, se han aprobado normas que van a permitir agilizar proyectos, como lo conté el otro día, se ha multiplicado. Al viernes se va a multiplicar por 20 la adjudicación de proyectos de inversión privada en infraestructura, en APPs. El año pasado se adjudicaron 97 millones, en el 2021 57 millones, a la fecha vamos 1.262 millones de dólares y esperamos cerrar en 2.000 millones de dólares. Entonces, quienes dicen eso probablemente no tienen toda la información o siendo autocríticos no hemos podido llegar, pero reconocemos que el primer eje de la reactivación es la inversión privada. Pero en ese interín, porque muchos de esos proyectos van a demorar un tiempo, nosotros esperamos que estos proyectos adjudicados empiecen a mover la economía en el 2024, la inversión pública y el gasto público en general cumple un rol estabilizador, contracíclico. Han habido más de 12.000 millones de dólares de anuncios en proyectos de inversión minera que se han dado. Hemos podido a la fecha destrabar más de 2.000 millones de dólares en proyectos, tanto de inversión minera como de sectores estratégicos. Entonces, yo creo que es una crítica infundada. Lo que hace la inversión pública, y lo hemos dicho desde un inicio, es complementar la inversión privada. Y en contextos de desaceleración, el rol no lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, lo dice el Fondo Monetario Internacional. En contexto de desaceleración, los multiplicadores fiscales, es decir, la capacidad que tiene la inversión pública para reactivar la economía es mayor. Entonces, en un contexto de desconfianza del 2022, donde la confianza empieza a recuperarse en el 2023, porque hay una recuperación de la confianza, las encuestas del Banco Central así lo muestran, estamos en los niveles de confianza más altos, todavía necesitamos seguir avanzando, y en esa línea la inversión pública juega un rol estabilizador. Pero lo he dicho en este foro incluso, que la única forma de sostener un crecimiento persistente es a través de la inversión privada. El 80% es inversión privada pura y dura, por eso es que el propio Premier ha anunciado algunas medidas como la ventanilla única. Estamos trabajando, yo lo mencioné también, en una ruta hacia reducir la permisología, el exceso de burocracia. Y eso toma tiempo, pero hay unos primeros resultados. A pesar de lo que nos dice, ministro, el día de hoy, por ejemplo, en gestión se cita un último reporte de la calificadora Fitch. Incertidumbre política y de gobernanza socavan inversión privada, es el titular de la nota. Textualmente le leo: la perspectiva negativa refleja un alto nivel continuo de incertidumbre política en Perú y un mayor deterioro de la gobernanza que han socavado la inversión privada y están pesando sobre las perspectivas de crecimiento económico. Y al lado, una columna del exministro Alonso Segura en la que dice lo siguiente. Dice: estamos viendo que en realidad muchos de los problemas económicos del Perú se derivan de la debilidad de la parte política y que está comprometiendo el bienestar futuro de los peruanos. La perspectiva negativa indica que piensan que en 12 meses hay una posibilidad alta que puedan rebajar la calificación. Es decir, apuntan a todo lo contrario que usted nos ha dicho sobre la recuperación de la confianza. Y las perspectivas incluso dicen que podrían ser más pesimistas el 2024
que los resultados que vamos a conocer en 2023. ¿Le podríamos pedir una respuesta inmediatamente después de la pausa? Por supuesto, Vamos Mabel. a la pausa. 49 minutos de la mañana. Continuamos conversando con el ministro de Economía, Alex Contreras, aquí en los estudios de RPP. Ya habíamos dejado planteada una pregunta, o más bien el pedido de una respuesta, a propósito de información que ha sido publicada el día de hoy, el último reporte de la calificadora Fitch, que habla de una perspectiva negativa. Entonces, de cara a lo que viene, Fitch y el exministro, citaba yo, Alonso Segura, en una columna que se publica hoy en Gestión, dicen: el próximo año es muy probable que se pueda crecer incluso menos que este año. La visión en ambos casos es negativa. ¿Cuál sería la respuesta, ministro? El primer punto es reconocer que se ha mantenido la calificación crediticia en un año difícil, ¿no? Fitch, tenemos perspectiva negativa desde el inicio de esta gestión. Hay que recordar que en los últimos 3 años nos han bajado 2 veces la calificación crediticia. Entonces, con perspectiva negativa hemos podido estabilizar la perspectiva, el rating no se ha cambiado, a pesar de que ha sido un año muy duro. Y lo que dice Fitch no es un problema reciente, es el problema que tiene más de 5 años en el Perú, que es la inestabilidad política que se ha reflejado en una serie de problemas complejos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Efectivamente, lo menciona ahí el propio reporte, los indicadores de gobernanza. Por ejemplo, el modelo que usa Fitch toma información del año 2022, que fue un año muy duro, un golpe de Estado, ¿no? Entonces todo eso afecta, pero la parte que hay que resaltar es que se ha mantenido la calificación. Pero se mantiene la perspectiva negativa porque hay riesgos asociados al niño. Les preocupa también el problema de la crisis política, pero esto es algo que viene de tiempo, y lo que estamos haciendo justamente como gestión es revertir las expectativas. Estas han mejorado. Hay riesgos de cara al niño, lo que estamos haciendo es preparándonos. El crédito suplementario permite inyectar más recursos. Hemos invertido a la fecha más de 4.000 millones de soles en preparación. Entonces, estamos apuntando a moderar los riesgos. Los viajes a nivel internacional, como te mencionaba el sábado, también permiten enviar el mensaje de que Perú es un país con mucho potencial. Estamos, como Ministerio de Economía, pensando en la estabilización, pero también impulsando el crecimiento. Y como te mencionaba antes de la entrevista, hay 5 ejes centrales, 5 grandes proyectos, que yo diría 5 grandes proyectos nacionales en los que debemos avanzar, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos 5? Además de darle el impulso a la minería, a la agroexportación, donde somos líderes globales, el hub portuario, consolidar al Perú como hub portuario Chancay, Callao, con toda la infraestructura. Eso es fundamental para nosotros. El segundo tema tiene que ver con el impulso a la industria naval. Estamos en un proceso de estrategia de industrialización. Estamos entrando a la segunda etapa de la estrategia. Noviembre es un mes clave porque es el mes en donde se va a elegir al socio externo. Ese es un impacto importante en inversión privada y en expectativas. El tercer eje está relacionado a la agenda de la Amazonía. El 62% de nuestro territorio es amazónico. No tenemos una lista de proyectos a desarrollar en la Amazonía. Se ha deforestado el 15% de nuestro territorio y lo que queremos es tener esta agenda, avanzar en proyectos, en infraestructura, en herramientas de desarrollo productivo para darle valor al 62% de nuestro territorio. Y el cuarto punto tiene que ver, lo anunció la presidenta en su mensaje, con el desarrollo de la industria petroquímica, que está muy cerca. Hay algunos aspectos legales que se van a trabajar de cara al cierre del año, pero que pueden dar espacio a la petroquímica. Y el quinto gran proyecto nacional tiene que ver con la masificación del gas. Esto enmarcado en una política fiscal y en políticas sectoriales que continúan impulsando, por ejemplo, el cierre de la brecha de infraestructura, que en el Perú es de 363.000 millones de soles. De acuerdo. Ministro, usted no ha mencionado en estos 5 ejes proyectos mineros. Y no ha mencionado tampoco nuestra capacidad agroexportadora. Y lo menciono porque hay un artículo que usted habrá leído sin duda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer en El Comercio, en donde enfatiza esos 2 temas como carencias de la política general del gobierno. No hay nuevos proyectos que sean alentados. Por una parte, él da una lista de los que se podrían hacer y tampoco hay una ayuda específica a la agroexportación que se ha visto afectada por algunas modificaciones legales, pero también por fenómenos de clima. Y el señor Kuczynski habla específicamente de los 3 principales proyectos de irrigación sobre las que no se ven avances. Para mencionar los 2 más importantes, Chavimochic y Majes Iguas. Justo lo decía en mi intervención.
antes de hablar de los 5 proyectos, sin descuidar la minería y la agroexportación, en donde sí tenemos una agenda. En el caso de la minería, por ejemplo, hemos podido destrabar más de 2.000 millones de dólares en proyectos. En general, minería y sectores estratégicos. Han habido, a la fecha, en los últimos 10 meses, 12.500 millones de dólares de anuncios de proyectos de inversión mineros que van a mover la aguja. Tenemos una agenda MEF, MINEM, MINAM. ¿Cuáles son esos proyectos? Por ejemplo, solo para mencionarte, nomás uno que se ha sumado es Integración Coracoaico, de 1.500 millones de dólares, La Granja, Falchani, la extensión de Antamina. Entonces sí tenemos una agenda de minería y lo que anuncié, y me reafirmo, vamos a anunciar nuevas medidas muy pronto para seguir reactivando no solamente la minería, sino la agroexportación. Entonces, en ese sentido, yo creo que el expresidente Kuczynski se equivoca o no está siguiendo toda la información. En lo que respecta a la agroexportación, también lo he mencionado. Ampliamos el programa Impulso Perú. Era un programa que estaba en 2.000 millones de soles de créditos, lo ampliamos a 5.000 y justamente abrimos el espacio. Los créditos eran orientados a MIPES. Estos créditos se han ampliado también a empresas medianas. Todos los préstamos alcanzan hasta un monto de 1 millón para todos los sectores. Es lo que nosotros habíamos llamado un nuevo Reactiva. Estamos evaluando la ampliación del programa. Eso creo que puede ayudar a dar más liquidez a la economía y apoyar a sectores como la agroexportación. En este momento tenemos un proyecto de ley en el Congreso para reactivar el sector textil y confecciones. Y lo que estamos coordinando es extender algunos de estos beneficios al sector agroexportación, que fue muy golpeado a raíz de un cambio que se dio en el gobierno de transición, ¿no? Que, si bien es cierto, reconoció derechos a los trabajadores, pero también se afectó la competitividad del sector agroexportador. Entonces, ese es un pasado que hemos heredado y que estamos trabajando con nuevos mecanismos para ayudar al sector en donde nos hemos convertido en un líder global en paltas, arándanos, uvas, espárragos. Entonces, y lo que respecta a los grandes mineros, a los grandes proyectos de irrigación, Chavimochi ya está destrabado. Estamos en el proceso de adjudicación. Yo creo que en el primero o segundo trimestre del próximo año se debería adjudicar. ¿Se está avanzando despacio, digamos, o muy lentamente para lo que se requiere en un momento como este? Son proyectos que han estado trabados por décadas, diría, y en 10 meses hemos destrabado Chavimochi, que creo que es un gran avance. Y lo segundo es, en el caso de Majes, ahí necesitamos avanzar en el proceso de coordinación con el gobernador regional. Sin duda, todo avance va a ser, digamos, lento en comparación a lo que necesita el país, pero estamos trabajando muy duro y requerimos también el consenso de todos los actores. En el caso de Majes, teníamos una salida que era que el gobierno regional de Arequipa a través de un convenio le permitiera a la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura poder ejecutar el proyecto. Lamentablemente no se llegó a un consenso, pero estamos buscando otros mecanismos de salida. Sin duda. Otra crítica que se le ha hecho, ministro, es que la política económica debe ser una responsabilidad global de los sectores y de las cabezas, es decir, el primer ministro y la presidenta. A la señora Boluarte no le hemos escuchado hablar sobre su plan y sobre el crédito que usted ha conseguido. Señor Otárola, muy poco. Y al ministro de Minas, nada. Estamos ante un silencio sonoro de la parte de varios de sus colegas que deberían ser los primeros de hacer sentir que acá hay una política coherente, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Mávila. ¿Vamos a la pausa? Seguimos. Ministro. Sí, sobre ese punto, la presidenta anunció los grandes lineamientos en el discurso presidencial. Hace ya varios meses, ¿no? Coordinamos muy de cerca con el Premier. Hemos formado una comisión, el CANSEIB, la comisión de alto nivel, para impulsar los proyectos tanto de inversión público-privada. Yo coordino muy de cerca con mis colegas, por eso les anuncio que se vienen medidas de minería, en agricultura. Estamos preparando también una aceleración de proyectos de infraestructura con vivienda. Entonces, quizás por el contexto que nos ha tocado enfrentar, donde hemos tenido que, además de nuestro rol sectorial, cumplir un rol en regiones, en materia de, por ejemplo, prevención frente al fenómeno del Niño, hace que no tengamos el tiempo para comunicar. Sin embargo, el Perú, ministro, si nos permite, en otras ocasiones también hemos enfrentado retos enormes con los cambios climáticos. Esto no es noticia reciente. Y hay mucha expectativa sobre el destino de este crédito suplementario, que para muchos, diría yo, para
no sé, prácticamente es la opinión del consenso, no es una medida del todo acertada, o si es acertada es completamente insuficiente. ¿Qué diría usted sobre ese crédito suplementario que ha sido tan cuestionado? Porque usted entenderá que el hecho de que el ministro de Economía de un país salga y diga estamos en recesión y ese mismo día pida un crédito suplementario ante el Congreso, no es pues la mejor noticia que tenemos ni el mejor aliciente que puede sentir cualquier inversionista de cara al futuro del Perú. El crédito suplementario lo hemos anunciado hace 3 meses. Es una coincidencia. ¿Lo defiende usted? Por supuesto, sin duda. Si no hubiéramos tomado el primer crédito suplementario en abril, en este momento no tendríamos ni un sol para enfrentar al niño. Entonces, todas las decisiones yo creo que se han tomado con oportunidad y se han tomado tomando en cuenta las circunstancias actuales. El programa de gobierno con Punche Perú, incluyendo la inversión en emergencia, alcanza los 17.000 millones de soles, casi 18.000 millones de soles. A la fecha se han ejecutado 6.000 millones y el resto de recursos van a ser muy útiles para el país. Hay intervenciones. Yo creo, y lo digo con mucha transparencia, porque un ministro también tiene que ser a veces transparente y frontal. Muchos de los críticos no han ni siquiera leído la norma o han hecho un análisis muy superficial. Esta norma tiene recursos para la emergencia, tiene recursos, por ejemplo, para la atención de la anemia, tiene recursos importantes de cara a la reactivación, lo que te mencionaba, ¿no? El segundo eje, el impulso a la industria naval. Hay recursos para la industria naval, hay recursos, por ejemplo, para impulsar la infraestructura en Chancay y el Callao. No puede ser posible que el distrito que va a albergar el puerto más grande de América Latina y el tercer puerto más grande del mundo no tenga un plan de desarrollo urbano. Este crédito suplementario le está asignando los recursos para ese fin y vamos a avanzar en esa línea. Ir a una pausa, si tiene unos minutos todavía. Por supuesto. Mávila y yo algunas preguntas que hacerle después de la pausa. Vamos a las 9:06, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, que nos ha venido a explicar un plan de 5 ejes que según él van a dinamizar la economía peruana después de haber reconocido que al estado en que nos hallábamos en septiembre, octubre, la economía peruana debe ser calificada como estando en recesión. Entre los ejes que usted mencionó, ministro, el quinto tiene que ver con la masificación de gas. Usted me permitirá recordar que este tema es una promesa de varias campañas pasadas y los resultados son magros. Y regresamos al caso de Puno, tan cerca del yacimiento de gas y tan privado de gas para su población. Como dijo el Premier, esta es una recesión mitigable. Estamos en camino hacia la recuperación, estamos tomando medidas, vamos a tomar nuevas medidas muy pronto. Yo creo que la próxima semana deberíamos anunciar. ¿Cuáles podrían ser estas medidas? Un nuevo paquete. Estamos evaluando varias alternativas, pero tienen que haber medidas también globales, pensando en toda la economía en su conjunto, más algunas medidas puntuales, sectoriales. Eso sumado al crédito suplementario que tiene también varios ejes de acción. No solamente es gasto público, impulso a la demanda interna, sino también intervenciones específicas. Sí, sin duda. El promover la industria petroquímica tiene 2 beneficios. Uno, la posibilidad de producir fertilizantes, reducir hasta un 50% las importaciones de fertilizantes, pero también producir explosivos, que es un insumo clave para la minería. Pero hay un efecto colateral positivo que es, al ubicarse en el sur del país, esta petroquímica garantiza una demanda sostenida y fuerte de gas natural y hace rentable la extensión de los tubos hacia el sur, con lo cual, como efecto colateral positivo, podríamos llevar el gas a regiones como Puno, Arequipa, Purímac. Y esa es una gran prioridad. Es uno de los grandes, yo diría, 5 proyectos nacionales en donde todos debemos estar unidos. Esta situación es temporal. Los ciclos económicos son fenómenos propios de las economías de mercado que se atribuyen a distintos factores internos, externos, pero justamente ese es el rol de la política fiscal en estos momentos. Pero como lo dije, nosotros como gestión no solamente apuntamos a la recuperación cíclica, sino también a la recuperación estructural, a revertir esta caída estructural de la capacidad de crecimiento del país, y esto implica impulsar los grandes proyectos nacionales e impulsar medidas específicas que ayuden a ese fin. 2 temas. Se habla del aumento de la pobreza
por ejemplo, como efecto directo de que la economía se encuentre en recesión y del poco crecimiento que vamos a tener? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que ese porcentaje de pobreza se incremente? Y lo otro, el trabajo articulado con las regiones, porque hemos escuchado también en reiteradas ocasiones, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. ¿Qué es lo que se hace con los recursos y la ejecución de los presupuestos? Todas están por debajo de lo esperado. Hablo de sectoriales y regionales también. Ministro. Lo que respecta a la ejecución, el gobierno nacional está liderando la ejecución. Es el nivel de gobierno que ha permitido que en el acumulado del año la inversión pública crezca 5%. Lo que nos está contando en este momento, sí. ¿Todo tiene usted el respaldo de la presidenta Boluarte? Por supuesto, el día de ayer hemos estado justamente en una reunión hablando del camino a la reactivación y el trabajo con las regiones es fundamental. Y una gran diferencia, y yo creo que es un gran avance, es el programa Compunche Gerentes. Es la primera vez que una gestión pone a disposición de los gobiernos regionales y locales la contratación de gerentes de alto rendimiento. Teníamos programado 800, la demanda fue menor porque esto es voluntario, no es obligatorio, pero hemos podido contratar a la fecha 115 gerentes en áreas estratégicas, como por ejemplo inversión pública, manejo presupuestal, manejo logístico. Esto es fortalecimiento de capacidades. Esto es, creo que, o debería ser el significado real de la descentralización, y la meta es cerrar este año al menos con 300 gerentes contratados que ayuden a cambiarle la cara a la ejecución. No se van a quedar en Lima. No, esos gerentes van a ser contratados en la región y van a jugar un rol. Y de hecho, en el MEF tomando el modelo del Banco Central, hemos creado nuestro primer curso de extensión universitaria, el programa Más Líderes, donde hemos seleccionado a 40 jóvenes de todo el país, justamente para capacitarlos por 3 meses y que puedan unirse a los equipos del MEF y a los equipos que están en las regiones. Entonces, eso no se ve ahora. No se ven los efectos, pero el fortalecimiento de capacidades es algo pendiente. Correcto, ¿no? Pero la pobreza sí se siente y se siente automáticamente. Y la cantidad de personas que han dejado, digamos, o que se han incorporado al grupo que puede considerarse como pobres en el Perú ha crecido. Y la pregunta va de manera directa. ¿Qué se va a hacer para atender ese incremento de pobreza que va mucho más allá de la pobreza monetaria, más allá de los ingresos que puede recibir una familia mensualmente, sino en toda la dimensión, como han explicado algunos especialistas? La extensión del programa Compunche Perú justo tenía un nuevo eje que era la atención a la pobreza, a la anemia. Este crédito suplementario tiene medidas concretas de fortalecimiento, por ejemplo, a la lucha contra la anemia, a los programas de alimentación, que se suman a otras medidas que ya hemos aprobado, como el impulso con recursos a los comedores populares, a las ollas comunes. En este momento de bajo crecimiento, la mejor forma, digamos, de moderar el impacto de la pobreza en el Perú, la vulnerabilidad es muy alta. El 40% de la población en promedio tiene una probabilidad alta de volver a situación de pobreza. ¿Por la informalidad? Por la informalidad, por la precariedad laboral. Y por eso es que gran parte del programa Compunche Perú, que algunos han criticado por ser gasto, en realidad tiene un gasto que va hacia los más vulnerables. Y ese es un poco las medidas de corto plazo que estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para moderar el impacto de la pobreza. Entonces, estas son intervenciones a la vena, focalizadas. Lo hemos dicho, los peruanos no quieren bonos, los peruanos quieren trabajo. Y muy pronto vamos a anunciar nuevas medidas también por el lado del programa Yancasum con el ministro Maurate. No estamos trabajando muy pronto, articuladamente. Yo calculo la próxima semana, como les mencionaba. La próxima semana. Ahora, hay un tema que hemos escuchado de boca de varias autoridades locales y regionales que han venido acá durante los últimos días, que le reprochan haber cortado presupuestos para provincias y distritos que tienen canon. ¿Esto es exacto? ¿Podrías repetir? Quejas que hemos recibido acá de gobernadores regionales y de alcaldes que sostienen que usted ha dicho que se recorte presupuestos para regiones y localidades que disponen de ingresos por canon. Ese es un tema también que me corresponde informar. A ver. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Apurímac? ¿Qué ha pasado en Cajamarca? El año pasado estuvo paralizado Las Bambas, no generó utilidad y por lo tanto no hubo impuesto a la renta. Entonces, el 50% del impuesto a la renta es el canon. Entonces, muchos, incluso autoridades regionales piensan que el MEF les ha recortado y en realidad fue porque se paralizó la producción minera en el caso de Apurímac puntualmente y en el caso de Cajamarca,
como no han entrado proyectos importantes, la producción minera se ha reducido y al reducirse la producción minera no se producen los suficientes recursos y el canon se reduce. Entonces, yo me he reunido con los alcaldes y les he explicado la realidad de la situación y la necesidad de seguir impulsando la minería, ¿no? Porque justamente es en estos momentos en donde muchos alcaldes han interiorizado por qué es importante que la minería siga avanzando, ¿no? La Entonces, pregunta es, ¿el mensaje calado? el mensaje yo creo que ha calado, porque muchos alcaldes no sabían, muchos pensaban que era un recorte del MEF, y en realidad los recursos del canon son denominados en la legislación recursos determinados, es decir, recursos que uno no puede tocar. Entonces hemos explicado y algunas municipalidades les hemos dado la facilidad financiera para que puedan, en el caso de proyectos convocados, no afectar estas convocatorias de proyectos, pero ha servido mucho para concientizar de la importancia que tiene el sector minero en el Perú y de la importancia que tiene en nuestra agenda de gobierno. Hemos tenido reuniones con el Premier en Canadá, ahora hay una delegación que está en Australia, yo estuve en Perumín, y nuestro mensaje hacia la inversión minera es que vengan, que inviertan en este país, que este país tiene un enorme potencial, que vamos a seguir mejorando el marco para que estos proyectos avancen con mayor celeridad. Pero hemos escuchado contradicciones sobre Tía María, por ejemplo. Una autoridad dice que no está en la agenda, la otra que sí. El mensaje no es claro. Y lo mismo sobre proyectos en Cajamarca. El mensaje creo que sí ha sido claro. Y lo dijo el Premier, y el ministro de Energía y Minas ratificó también esto. Para que pueda haber minería tiene que haber paz social en algunos sectores. Sin paz social vamos a terminar con conflictividad, con costos sociales y también con costos para las empresas. Por eso el eje de la paz social es muy importante. Nosotros vamos a impulsar la inversión minera, generar las mejores condiciones, pero eso implica también impulsar mejores relaciones con las comunidades. En el caso de Moquegua, te cuento, no pude viajar la semana pasada, pero hicimos un adelanto de canon, porque la legislación, la población necesita ver lo beneficioso que es la minería. Entonces, hay un proyecto grande que Yabeco, que todavía no está generando canon, pero que va a empezar a generar canon. Entonces, lo que hicimos fue, como van a recibir canon, mejor te adelantamos los recursos para que avances en proyectos. Y ahora Moquegua va a poder desarrollar su instituto tecnológico, que es algo que quería la población, y otras obras de mucha importancia para la región. Entonces, queremos avanzar en ese frente. Primero, reconocer cuál es el sector más competitivo. El sector más competitivo es la minería, de lejos por la alta tecnología que usa, y cómo nos apalancamos, cómo tomamos de base esos sectores para seguir impulsando el desarrollo. Nuestra agenda es una agenda amplia, pero en la que estamos trabajando muy coordinadamente bajo el liderazgo de la presidenta, del Premier, y con el impulso de todos los sectores. El MEF articula, el MEF empuja, el MEF financia. Nosotros cuidamos los recursos fiscales, pero también a veces nos olvidamos que no solamente el MEF controla la caja, sino el rol principal del MEF es ser el impulsor del crecimiento, y en la agenda del MEF y en la agenda de gobierno están estos 5 grandes proyectos: consolidarnos como hub portuario, industrialización naval, desarrollo de la Ojalá que lo logre, y como decía Mávila Huertas, que estos logros se traduzcan en menos pobreza en el Perú, porque la tendencia parece la contraria por el momento. Muchísimas gracias, señora Alex Contreras, por su presencia acá. Que tenga buenos días. Si quiere despedirse del público con palabras finales, adelante, por favor. Muchas gracias por esta entrevista. Hay un tema de percepción que nosotros, con información, creo que podemos calar el mensaje de que este país tiene mucho potencial, está en un proceso de recuperación. Ha sido un año muy duro, pero hay una luz al final del túnel, hay enormes expectativas, como él mencionaba, se han adjudicado proyectos importantes, más de $1.200 millones en proyectos de inversión privada en infraestructura que ya se han adjudicado y que se van a construir y que van a ayudar a recuperar el crecimiento. Termino expresando, primero, dando un mensaje de calma a la población. Este es un episodio perfectamente mitigable, es una caída de la producción. Estamos tomando medidas focalizadas para que nuevamente retomemos el crecimiento, pero buscando también que los más vulnerables no caigan en situación de pobreza, y por eso la importancia de coordinar en estos momentos mucho con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lo estamos haciendo. Muchas gracias, ministro, nuevamente por haber estado con nosotros.